Hoy quiero que meditemos un poco en algunos pasajes en los cuales la Escritura nos habla sobre el llamado de Dios. Y quiero comenzar haciendo una muy sencilla analogía. ¿Qué pasaría si usted hubiera recibido una invitación para reunirse en el transcurso de esta semana que inicia hoy con una persona muy importante para usted en este momento? Por ejemplo, si tuviese una entrevista de trabajo muy importante, o si tuviese una reunión familiar muy importante, o tuviese una cita para lo relacionado con su caso de inmigración, si es que usted necesita hacer eso. ¿Qué ocurriría si usted o yo hubiéramos recibido un llamado para una reunión como esa? Hoy quiero que pensemos, hoy quiero que meditemos sobre el llamado de Dios para nosotros. Y quiero que lo veamos de dos maneras: como el llamado personal, pero también como el llamado que Él hace para yo integrarme con otras personas que, aunque son muy diferentes a mí, han recibido el mismo llamado. Y puede que a través de la Escritura veamos que algunas veces el gran problema en relacionarnos con otras personas puede que no sean las otras personas, puede que sea yo. Y quiero que tomemos varios pasajes en los Evangelios para que meditemos en tres ideas, en tres, pudiéramos llamar incluso principios, que tienen que ver con el llamado de Dios. Tres áreas sobre las cuales Dios nos llama de una manera personal y de una manera compartida. Les voy a pedir que me acompañen a buscar estas lecturas. En sus boletines las tienen. La primera de ellas la pueden ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Lucas capítulo 22, los versículos del 19 al 20. Y puede que sea bueno si en casa podemos leer el resto del pasaje para que aprovechemos mejor el contexto de lo que estaba ocurriendo. En estos dos versículos quiero compartir la primera idea, la primera enseñanza en cuanto al llamado de Dios. Voy a leer Lucas 22, 19 y 20, dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. En algunas traducciones dice: por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Amén. Lo primero que encontramos en este pasaje es un llamado divino a recordar. A recordar. Podemos resaltar varias cosas, pero quiero que resaltemos para esta reflexión de hoy cuando el Señor dice: hagan esto en memoria o en memorial de mí. Y lo interesante es que Él llame la atención hacia sí mismo para que cuando esto lo hagan, se acuerden de mí. Algunas veces nosotros nos llenamos de muchas actividades y son buenas actividades. A veces, por ejemplo, nos comprometemos con hacer una proyección social del trabajo de la iglesia. Llevamos comida, repartimos ropa y eso está muy bien. Ayudamos a los necesitados. Es lo que nosotros llamamos la proyección social del evangelio espiritual y eso está muy bien. Sin embargo, algunas veces nos involucramos tanto con las actividades que nos olvidamos de la esencia, de la razón por la cual las hacemos. El Señor dice aquí: haced esto en memoria de mí. Y yo quiero resaltar tres cosas que Jesús quiso que recordáramos. Jesús estaba en su ministerio, en sus mensajes, en su persona, materializando algo que había sido planificado en la mente de Dios, según dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo.
Y si nos vamos al Antiguo Testamento, la primera cosa que se nos quiere recordar, ¿saben cuál es? El nombre de Dios. Cuando llegamos al libro de Éxodo, al capítulo 3, y yo traté de resaltarles en sus boletines para que se lleven las notas del mensaje, ese pasaje, en el capítulo 3 de Éxodo encontramos el momento en que Dios se revela a Moisés de una manera personal. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 3 en sus casas con calma, pero cuando lleguen al versículo 14 y al versículo 15 van a encontrar una cosa extraordinaria. Van a encontrar que por primera vez en toda la Biblia Dios le habla a alguien y le dice: mi nombre es. Es la primera vez. Incluso en el mismo pasaje Dios le dice a Moisés: y déjame decirte algo, Moisés, a nadie me le había dado a conocer por este nombre. Ahora, ¿saben algo interesante? El nombre se olvidó. Ese nombre se olvidó. Sabemos, en español decimos Jehová, ¿cierto? En inglés creo que se pronuncia Jehová, ¿sí? Pero en realidad no sabemos cómo se pronuncia el nombre que Él le dio a Moisés. ¿Saben por qué? Porque por un entendido sentido de respeto, tanto los que lo escribían como los que lo decían, para no tomar el nombre que le había sido dado a Moisés en vano, dejaron de pronunciarlo y se limitaron a escribirlo. Entonces escribieron YHVH. Es lo que se llama un tetragametro, o sea, un componente de 4 letras. Algunos dicen Yahweh, otros dicen Yahvé. Pero aunque cuando Él se manifestó a Moisés le dijo: te voy a dar mi nombre para que lo recuerden por todas las generaciones, se olvidó. ¿Por qué se olvidó? Por un mal entendido sentido de respeto por Dios, se olvidó el nombre de Dios. Ahora, lo importante es que nosotros no nos olvidamos de Dios. Lo que quiero tratar de resaltar es la idea de que algunas veces, con buena intención, olvidamos lo que Dios nos dijo: no lo olvides. Puede que no sepamos cómo se pronuncia, pero nosotros creemos en un Dios que conocemos a través de su palabra. Pero quiero resaltar que cuando Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí, lo primero que nos estaba diciendo es: hay cosas que necesitamos recordar. Porque parte del llamado de Dios tiene que ver con que recordemos lo que conviene. Una segunda cosa que pudiéramos resaltar tiene que ver con un sacrificio. Cuando del libro de Éxodo pasamos al libro de Levítico y luego saltamos a Deuteronomio, encontramos que la palabra memorial vuelve a aparecer. Los miércoles hemos venido estudiando el libro de Levíticos. Y una de las cosas que estudiamos son las ofrendas que se presentan allí. Y los que están por aquí, les voy a hacer una pregunta, les voy a hacer un examen en este momento. No lo voy a hacer. Pero sabemos perfectamente que cuando vemos los primeros 7 capítulos del libro de Levítico, aparecen 5 ofrendas. Esas ofrendas también se le llamaba sacrificio. ¿Y sabes cuál es la palabra que resalta en el libro de Levítico para esas ofrendas? Memorial. Cada vez que presentes un sacrificio, el sacrificio por la culpa, el sacrificio por la paz, el sacrificio incluso de los que tenían mucho, que podían llevar un buey, de los que no tenían mucho, que podían llevar de pronto un carnero, o de los que tenían menos, que lo que podían llevar eran 2 pajaritos, o de los que no tenían nada y lo que podían llevar era harina. Ya les di el estudio de Levítico, ya no se perdieron de nada. Lo interesante es que siempre dice: cuando presenten este sacrificio, que sea algo que recuerden, que sea un memorial. Y la tercera cosa que yo encuentro que Dios quiere que recordemos en su llamado es un pacto. Porque Jesús aquí termina diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Déjenme decirles algo que para mí ha sido una gran bendición. He tenido la bendición de contar con buenos maestros que a lo largo de mi vida me han enseñado la Escritura. Y les puedo decir con agradecimiento a Dios que aprendí primero acerca de la Escritura que a obedecer al Señor de la Escritura. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces nos pasa que somos capaces de agarrar un pasaje y cortarlo en pedacitos teológicos y explicárselos a otros. ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado.
Pero cuando soy capaz de partir en pedacitos teológicos un pasaje, cuando veo mi vida, he tenido que decir, Señor, lo entendí bien, pero no lo estoy viviendo. Y aquí ahora se presenta Jesús y le dice a sus discípulos en la intimidad de la última cena, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí. Que su relación conmigo no tenga que ver solamente con un nombre tradicional o con rituales que ustedes repiten y han visto cómo se repiten, pero que han perdido la intención con la que se hacía. Háganlo en memoria de una persona que les está dando un nuevo pacto. Les tengo una buena noticia. ¿Saben cuántas leyes nos dicen los estudiosos, los teólogos que conocen, que estaban contenidas en el antiguo pacto? ¿Quién me ayuda? Ya Mauricio me dio la respuesta. Los estudiosos nos dicen que en el antiguo pacto habían recopiladas, según como las agrupemos, 613 leyes. ¿Cuántas se sabe usted? Si me las preguntan a mí, quedo aplazado. Pero ¿sabe lo que está diciendo el Señor ahora? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Un solo pacto cumplido en mi sangre. Porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecado. Y entonces ahora nosotros haremos muy bien si nos podemos aprender todas esas leyes. Haremos bien, no está mal aprendérselas. Pero entendamos que nosotros somos la familia del nuevo pacto en Cristo. Y la primera cosa que Jesús dijo al mencionar, hagan esto en memoria de mí, es, yo soy el que firma el nuevo pacto. ¿Y no es eso maravilloso? Algunos de los que están aquí esta mañana son abogados. Otros pueden ser médicos. Pero resulta que cuando vamos de un país a otro, a veces no nos dejan ejercer lo que nosotros sabemos. ¿Verdad que sí? Pero saben que los pactos que Dios ha firmado no tienen ninguna limitación de jurisdicción. Aplican para siempre. Por eso desde la ley, cuando Él dijo, van a obedecer esta ley por todas las generaciones, Él estaba garantizando la valía. ¿Pero quiénes fueron los que lo violaron? Nosotros. En el nuevo pacto, el garante es Jesús. Nunca olvidemos esto. El primer llamado del Señor es a que recordemos que en Jesús se cumple el pacto por el cual nosotros tenemos vida. ¿Podemos decir amén a eso? Qué bueno, yo pensé que no me escuchaba, que había algo aquí o que el micrófono no estaba sonando bien. Hay una segunda cosa que les quiero compartir rápidamente. Y ahora tiene que ver con que también somos llamados a velar, a vigilar, a estar despiertos de algunas cosas. Les pido que busquen ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, para leer los versículos 32 al 36. Dice de la siguiente manera, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, y subraya lo que viene ahora, y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Qué interesante que el Señor, que sabía lo que venía, a lo que se iba a enfrentar, se lleva a 3 de sus discípulos con los cuales parecía que había una empatía más cercana, y Él les dijo, sentaos aquí y velad. Hay un mensaje allí para nosotros, que mientras el Señor está preparándose para cumplir la obra que Él tiene para nosotros, nosotros estamos llamados a estar vigilantes. ¿Saben por qué hay cosas que en nuestras vidas a veces parece que no tienen sentido? Porque el Señor está obrando, pero nosotros no estamos velando. No estamos siendo vigilantes de ciertas cosas, y con mucha frecuencia nos pasa lo que le pasaba a los discípulos. Nos cansamos y en el sentido de la búsqueda espiritual nos quedamos dormidos. Y el Señor les dijo, quédense aquí y velad. Jesús les dijo a sus seguidores, hasta ahora, incluso habían algunos allí que no simpatizaban mucho con Él, Él les dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo.
Para los que estaban allí que seguían al Señor, esa fue una muy buena noticia. Pero para los que estaban allí que eran religiosos, fue una ofensa, porque a ellos les molestó que Jesús dijera que Él trabajaba junto con el Padre y que era la misma relación espiritual. Ahora, ¿velar de qué? Pudiéramos decir muchas cosas. Yo quiero resaltar también rápidamente algunos elementos en los cuales en la Biblia se nos llama a velar. Si usted busca en Marcos, el capítulo 13, el versículo 33, los discípulos le estaban preguntando al Señor acerca del final de los tiempos. ¿A quién no le gustaría saber el final de los tiempos? Les aseguro que si aquí decimos que vamos a comenzar a predicar sobre el Apocalipsis, no de la manera contextual como debe ser enseñado, sino de una manera sensacionalista, y si por ejemplo le decimos a Mike, a Sony y a todos los que están hoy, que le digan a sus vecinos que vamos a decir la fecha en que regresa el Señor, les aseguro que en pocos días aquí no va a caber la gente, porque nos gusta saber lo que nadie sabe. Hay una especie de disfrute, es decir, yo sí sé la fecha. Otras veces hemos compartido que en el pasado hubo grupos de seguidores del Señor que predijeron la fecha. ¿Recuerdan que hablamos de eso hace algunos domingos? Hubo un grupo, no voy a mencionar quiénes porque no viene al caso, que dijeron que el Señor iba a regresar en 1844. Y hubo una gran expectativa, hubo gente que vendió sus propiedades, vendió todo lo que tenía y se quedó sin nada esperando porque el Señor venía. Y no llegó. Entonces el que había dado la fecha dijo, no, calculé mal, va a ser en 1848. Y 4 años después hubo gente que volvió a esperar. Y pudiéramos decir muchas cosas similares que han pasado desde ese entonces hasta ahora. Pero en este versículo 33 de Marcos 13, ¿sabe lo que le dice el Señor a sus discípulos? Estad alertas y velad, porque nadie sabe el día ni la hora. Y saben, yo creo lo que dijo el Señor. Yo creo que nadie sabe el día y la hora, pero también creo que Él me dice a mí, José, no se trata de saber cuándo, se trata de saber cómo estás viviendo. El llamado de Dios es para mí una invitación a que yo en mi vida esté vigilante, primero por la incertidumbre de las cosas. La segunda cosa, y estas son buenas noticias, es que el Señor me ordena a mí que yo esté vigilante. ¿Saben por qué? A favor de ustedes. ¿Saben que yo oro por todos ustedes? Y yo tengo la ventaja, que yo sí me acuerdo del nombre. Pero a veces se me olvidan los nombres. ¿Y saben lo que hago? Cierro mis ojos, orando al Señor, hago una especie de paneo, como si mi memoria fuera una cámara como la que tenemos acá al frente, y miro los rostros de todos, incluso de los que se me ha olvidado de los míos. Señor, yo te pido por esta persona, porque esta persona está buscando de ti, pero en realidad eres tú quien está buscando a esta persona, que tu propósito se cumpla en ella. Y en Efesios 6:18, eso es exactamente lo que nos dice Dios a través del apóstol Pablo. Sean fervientes y vigilen los unos por los otros. Pero hay un problema, y yo entiendo que es un problema difícil. En esta cultura occidental, a nosotros se nos acostumbra a ser puntuales. Los hispanos no somos tan puntuales. Is that right, Tracy? That we are not so, so attached to the time. Nosotros no somos tan puntuales, pero con mucha frecuencia lo que aprendemos en esta cultura, con buena intención, es a llegar a la hora, pero también a salir a la hora. Y hay veces que llegamos, que entramos corriendo, como diciendo que no comiencen sin mí, pero a veces cuando todavía el pastor no ha dicho amén, ya nos tenemos que ir, porque sin darnos cuenta estamos atrapados en el pensamiento cultural y nos volvemos individuales. Y permítame decirles algo, cada vez que uno de nosotros se aleja del resto, se expone a sí mismo a una gran debilidad, porque el Señor no nos ha llamado a ser individuales. Hasta los discípulos los envió de 2 en 2. Y no voy a extenderme mucho en esto, pero solo para darles un ejemplo. Dentro de los 12 del Señor, de los 12 elegidos, estaba un hombre como Simón Pedro, y ustedes dirán, no, ya hablamos mucho de Pedro, pero estaba un hombre llamado Juan, y el Señor los envió juntos. Y si usted estudia un poco el temperamento, se da cuenta que no necesariamente se la llevaban muy bien Pedro y Juan. Pero ¿sabe quiénes estaban allí también? Estaba un hombre llamado Leví, al que nosotros conocemos como Mateo, que era un recaudador de impuestos. Era el equivalente a un millonario corrupto de la época. ¿Y sabe quién estaba allí también? Un hombre llamado Simón el Zilote, que era el equivalente a un guerrillero de la época. Y adivinen a quién puso a trabajar juntos el Señor.
Y yo estoy seguro que ese proceso de unión no fue así. Estoy seguro que ese fue un proceso lento de paciencia del Señor. Hoy es el llamado para nosotros. Y por eso yo he aprendido a amarles sin conocerles, a muchos de ustedes, porque el Señor lo indica y porque me he dado cuenta que es bueno para mí, porque parte del llamado del Señor es amarles. A veces me paro allá afuera y hay personas de la iglesia de habla inglesa y me saludan que no me conocen y yo me siento muy bien. Y me he quedado sorprendido que algunas veces algunos de ellos ya llegan y me abrazan. ¿Y qué tal? Pero si yo llego aquí y me encierro, eso no va a ocurrir. El llamado del Señor es que yo entienda que esos gente blanca y de cabello bello que está allí, yo no tengo cabello, ustedes lo ven, son mis hermanos y son mis hermanas. Y necesito tener fervor espiritual por ellos también. No me quiero extender porque ya Alberto y Cecilia me están diciendo que me estoy extendiendo mucho en el segundo punto. Pero hay una tercera cosa que les quiero decir de esto. Y es que Pedro nos alerta en la primera carta que escribe en el capítulo 5, 8 y 9. ¿Saben lo que nos dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿y quién viene después? ¿A quién menciona? Dice, vuestro adversario, el diablo. No dice el adversario de la gente que está allá. Dice, vuestro adversario. Mi adversario, el diablo, anda buscando a ver quién está solitario para atraparlo. El llamado del Señor también tiene que ver con velar. Y entonces vamos a la última idea que les quiero compartir hoy. Hemos hablado del llamado a recordar. Acabamos de hablar del llamado a velar. Quiero que hablemos de una parte muy hermosa del llamado de Dios y tiene que ver con apacentar. Les pido por favor que busquen en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, el Evangelio según Juan, capítulo 21, y vamos a leer los versículos 15 al 17 que dicen así. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Para mí es difícil leer este pasaje sin sentir cierta sensibilidad muy personal. Déjenme decirles algo brevemente. En este pasaje, Pedro y Jesús utilizan dos verbos distintos para amar. Cuando Jesús le habla a Pedro, él le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y la palabra que utiliza él es la palabra agapeo, que se traduce como el amor del cielo, el amor como Dios lo da. ¿Okay? Y la forma en que Pedro le responde es la palabra fileo, que es el amor entre hermanos. Si tradujéramos completo para nosotros que hablamos español, el diálogo habría sido algo como esto. Simón, hijo de Juan, ¿me amas con el amor de Dios? Y la respuesta de Simón Pedro fue, Señor, yo te amo como a mi hermano. Le pregunto una segunda vez, Simón, ¿me amas con el amor de Dios? Señor, yo te amo como mi hermano. Era el equivalente a decir, yo te quiero. Pero la tercera vez, ahora sí Jesús le dijo, Simón, ¿en verdad me quieres? Y dice que Pedro se entristeció, porque en ese momento estoy seguro que Pedro recordó, porque no pensemos que las tres preguntas se las hizo simultáneamente, posiblemente estaban en un desayuno, el Señor les había servido el desayuno, ellos venían de pasar la noche pescando, y todavía algunos de ellos no reconocían que era Jesús. Posiblemente pasaron horas entre esas tres preguntas. Pero Pedro recordó que él había negado 3 veces a Cristo. Y ahora Cristo le pregunta 3 veces para recordarle la importancia de que el amor de Dios se expresa en el amor que yo tengo por los demás. Y por eso le dijo, apacienta mis ovejas. Y apacentar quiere decir cuidar, quiere decir querer, quiere decir tener cuidado. Pero finalmente Jesús le dijo, bueno, está bien.
¿En verdad me quieres como un hermano? Si aunque sea como un hermano me quieres y no con el amor del cielo, haz lo que sientes por mí, por los demás. Y por cierto, podemos ver también allí que Pedro no era una persona muy cariñosa. Se parece a algunos de nosotros. ¿Conoce usted una persona que primero le sacaría un cariño a su mascota que a esa persona? Pedro parece que era una persona de ese estilo. No era una persona muy dada de expresar. Era un hombre muy sensible, lo vemos. Cuando negó al Señor dice que lloró profundamente, lo que quiere decir que era un hombre muy sensible, posiblemente un hombre de lo que llaman los expertos en conducta un colérico sanguíneo, de lo que cuando estaba contento, pero cuando se enojaba, le costaba ser expresivo. Y aquí se consigue con Jesús, quien muy seguramente era mucho más joven que él, y él ve a un hombre más joven, pero ve al Mesías y le pregunta de esa manera tan afectiva: ¿me amas? Y ustedes se imaginan, imaginémonos a un mexicano de esos de sangre pura diciéndole a otro hombre que lo ama. Cuesta, hay cosas en nosotros que nos cuesta romper, y entre ellas está aprender a apacentarnos unos a otros. Necesitamos aprender el lenguaje de amarnos. Y esa es la tercera parte de este llamado que el Señor nos hace a través de su palabra. Yo hoy quiero terminar diciéndoles que en un momento, luego de terminar la predicación, quiero compartir con ustedes un pequeño video. Un video que no dura más de 6 minutos. Y quiero que pensemos, mientras nos miramos, en las cosas que hemos hablado. ¿Saben que Dios nos está llamando hoy a cada uno de nosotros? Algunas veces pensamos que Dios solamente llama al pastor Jeff porque es el pastor de la iglesia, o a Mike y Sony porque son los músicos, o a mí porque sirvo en la predicación, o al hermano José porque ayuda, o a los voluntarios que están acá. Con frecuencia Cecilia en los anuncios ha dicho: estamos buscando voluntarios, y se han venido sumando voluntarios. ¿Saben que Dios, pudiéramos decir de una manera por analogía, Dios hoy está diciendo: estoy buscando voluntarios? Y el llamado que estoy haciendo comienza por recordar quién soy, recordar lo que he hecho y recordar un nuevo pacto. El llamado es también a aprender a velar en mi propia vida espiritual y en el compartir con otros, y un llamado a apacentar, porque a la final en el huerto de Getsemaní, que por cierto estaba a los pies, a lo que llaman las faldas de una loma, de una montaña que se llama el Monte de los Olivos, que es lo mismo que el Monte de las Aceitunas. Saben que en ese entonces el aceite de las aceitunas era la base para prender las lámparas. Y qué interesante que Jesús estaba en el equivalente a la fábrica de las lámparas en una noche oscura y solitaria. ¿No es interesante eso? Él estaba cargando sobre sí, como dijo el profeta Isaías, mas Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Hoy yo alabo al Señor porque en su llamado, a pesar de que en muchas oportunidades a mí se me han olvidado cosas de lo que tiene que ver con su persona y mi relación con otros, hoy puedo decir que estoy respondiendo. Y yo hoy quiero invitarles a que todos, de una manera personal, digamos: Señor, yo hoy entiendo que tú me estás llamando a mí para que sea parte de tu familia. Oremos. Te alabamos, Señor, porque tú eres maravilloso y porque en la muerte y resurrección de Cristo has sellado este llamado. Y hoy queremos escucharte, queremos obedecerte, porque realmente sabemos que no hay otro llamado en la vida más importante que el que tú nos haces. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.